Dios le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si sigue en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy. De nuevo, gracias por visitarnos. Me gusta empezar con algo gracioso. Escuché de un granjero ya viejo que iba a llevar a su sobrino a acampar por primera vez. Su sobrino tenía 5 títulos. Era uno de los hombres más listos del mundo. Acomodaron su tienda y se quedaron dormidos. En medio de la noche, el granjero despertó a su sobrino. Le dijo, mira, ¿qué es lo que ves? Dijo, veo millones de estrellas. Él dijo, ya lo sé, pero ¿qué te dice eso? Dijo, la astronomía me dice que hay billones de galaxias. La meteorología me dice que va a ser un día bello. La teología me dice que Dios es un gran creador. ¿A ti qué te dice? Él sacudió su cabeza y dijo, me dice que se robaron la tienda. Levante su Biblia, diga con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de ser una persona tipo aún así. Todos enfrentamos situaciones que parecen imposibles. No vemos cómo podríamos lograr un sueño, tener el cambio que necesitamos, conocer a la persona correcta. Y en lo natural, nos sentimos atorados. Quizá el informe médico dice que usted no va a mejorar, o crió a su hijo en la iglesia y ahora se descarrió y no quiere hacer lo correcto. Hoy en nuestra carrera nos esforzamos mucho, trabajamos duro, tomamos entrenamiento y llegamos al tope. Fuimos tan lejos como nuestra educación permite. ¿Qué es lo que hace usted cuando ha hecho lo correcto, pero no ha funcionado? ¿Está parado en las promesas de Dios, creyendo que Él restaura su salud, que prestará y no pedirá, que le dará el deseo de su corazón? Pero cada circunstancia se ve como si no fuera a suceder. Su lógica, razonamiento, le dice, olvídalo, no va a resolverse, no tiene tanta suerte en la vida. Es fácil desanimarse y perder la esperanza en lo que creemos. Y aquí es donde Pedro estaba en Lucas 5. Había estado pescando toda la noche sin atrapar nada. Era un pescador experimentado. Fue a los lugares donde sabía que siempre había peces. Intentó una y otra vez, hora tras hora, salió sin nada. Estaban pescando con redes grandes, no con unas pocas cañas. Uno pensaría que habían atrapado algo, al menos unos peces, aunque no fuera del tipo que estaban buscando. Pero Pedro dijo, no atrapamos nada. En otras palabras, no podía ponerse peor. Llegaron con las manos vacías. Temprano en la mañana siguiente, tras una noche larga en la barca, frustrados, nada les funcionó. Conforme llegaron a la playa, vieron a Jesús. Y él les preguntó a Pedro si le prestaría su barca para enseñar a la gente de la playa. Horas después, cuando terminó, Jesús le dijo a Pedro que hiciera algo que parecía ilógico, sin sentido para el razonamiento natural de Pedro. Jesús dijo, Pedro, regresa de nuevo al agua, lanza tus redes y atraparás una gran cantidad de peces. Puede imaginarse cómo debió sentirse Pedro. ¿Es un chiste? ¿Regresar allá otra vez? Ya estuvimos allí. Ningún pez muerde. Somos expertos, sabemos qué estamos haciendo. Además, ya es de mañana, los peces van al profundo para apartarse de la luz. Cada circunstancia, le decía a Pedro, no lo hagas, va a ser una pérdida de tu tiempo. Si Pedro lo hubiera razonado, viéndolo solo lógicamente, se hubiera disuadido de ello. Pudo decirlo a Jesús, aprecio tus sugerencias, gracias por tu consejo, pero no vamos a seguir, no va a servir de nada. En lugar, Pedro hizo algo que todos debemos hacer si vamos a ver la promesa cumplirse. Dijo Jesús, pescamos toda la noche sin atrapar nada. Aún así, por tu palabra, regresaremos e intentaremos de nuevo. Él no negó los hechos. De hecho, estaba diciendo, las probabilidades están en contra. Parece imposible. Aún así, debido a lo que dices, voy a hacerlo. Regresó al agua otra vez, lanzó sus redes y atrapó tantos peces que se le empezaron a romper. La gente práctica habría perdido este milagro. Gente que solo ve las cosas lógicas
realista, estadísticamente, se habría disuadido de ello. Dios busca personas tipo aún así. Personas que digan, el informe médico no es bueno. Aún así, Dios me está restaurando la salud. Mi hijo continúa descarriado. Aún así, creo que yo y mi casa serviremos al Señor. El negocio va lento. Los peces no muerden. Parece que nunca podré salir de deudas. Aún así, las bendiciones me persiguen. Prestaré y no pediré. O quizá ha tenido esta adicción por años. Recibido tratamiento, rehabilitación, nada ha funcionado. Debería desanimarme, pero soy una persona tipo aún así. Sé que la libertad está en mi futuro. Sé que un toque del favor de Dios puede cambiarlo. Quizá no tenga sentido para su lógica. En lo natural, no ve cómo podría lograr un sueño, conocer a la persona correcta, ver su familia restaurada. Se ha esforzado mucho, agotado sus recursos, pero salió sin nada, sin peces. No, las circunstancias dicen que no va a suceder. Está justo donde Pedro estaba. Usted puede rendirse, desanimarse, o puede tomar una decisión y decir, parece imposible, las probabilidades están en contra de mí, lo intenté y no funcionó. Aún así, todavía creo. Aún así, voy a intentar de nuevo. Aún así, voy a seguir esperando, orando, anticipando. Y amigos, si no aprende a ser una persona tipo aún así, no alcanzará la plenitud de su destino. Porque habrá situaciones de las que no haya salida. El obstáculo sea muy grande, los oponentes sean muy fuertes, y sin el favor de Dios, se atorará. Dios nos pone a propósito en estas situaciones donde llegamos al final de nuestra habilidad. No podemos hacer nada más. Justo de esto se trata la fe. Si puede lograrlo por sí mismo, no necesita la ayuda de Dios. Pero Él sueña con llevarlo mucho más lejos de lo que usted puede imaginarse. Por eso planta cosas en su corazón que son demasiado grandes para que las logre usted solo. Es fácil pensar, yo no tengo el talento, la experiencia, las relaciones. Muy seguido nos dejamos abrumar por esto, nos desanimamos, pensando, caray, no tengo oportunidad, esto me supera, nunca viviré en ese vecindario lindo, no tengo los fondos, nunca me llevaré a Joel, he estado enfermo por años, nunca empezaré mi negocio, escribiré ese libro, construiré ese orfanato, todo está en contra mía. No, está exactamente donde quiere que esté. Dios no habría puesto el sueño en su corazón si no tuviera ya una manera de realizarlo. Su actitud debería ser, quizás sea grande, pero aún así, con Dios todo es posible. Quizá no tenga las relaciones, pero aún así, conozco amigos importantes. Intenté y no funcionó, pero aún así, lo que Dios empezó en mi vida, lo terminará. Y por toda la Escritura, vemos gente tipo aún así. Cuando David se enfrentó a Goliat, era un adolescente que cuida las ovejas de su padre. No tenía entrenamiento militar alguno, ni experiencia, ni armadura. Goliat duplicaba su tamaño. Era un guerrero adiestrado. David pudo haberlo visto solo en la natural y haberse deprimido. Pero David era una persona tipo aún así. Pensó, todo lo que tengo es esta onda y unas pocas piedras. Este gigante es más grande, más fuerte, pero aún así, si Dios está por mí, ¿quién estará contra mí? David no se detuvo ante los hechos. De haberlo hecho, se habría hecho desistir él mismo. La clave es que debe añadir el aún así. Quizá conozca los hechos. El informe médico quizá diga, no te vas a aliviar. Está bien. No estoy pidiéndole que niegue los hechos. Le pido que añada el pero aún así. Estos gigantes parecen enormes, pero aún así, mi Dios es mucho más grande. El informe médico dice que se acabó, pero aún así, nada puede arrancarme de las manos de Dios. He estado soltero mucho tiempo. No creo que conoceré a la persona correcta, pero aún así, sé que una relación divina viene hacia mí. O quizá, el especialista, los expertos dicen que mi cónyuge y yo nunca tendremos un hijo, pero aún así, creo que hay un bebé que ya tiene puesto en mi nombre. Eso fue lo que hizo Abraham. Dios le dio la promesa que él y su esposa Sara tendrían un bebé. En lo natural, estaban ya demasiado viejos. Sara ya había pasado por la menopausia. Eso desafiaría las leyes de la naturaleza. De hecho, cuando Abraham le contó lo que Dios le dijo,
La Escritura dice que Sara se rió. Estaba tan lejos de su mente que pensó que era gracioso. Dijo, uy, sí, Abraham, claro. Tú y yo tendremos un bebé. No lo creo, ya estamos viejos. ¿Alguna vez puso Dios algo en su corazón tan grande? Parecía tan improbable que primero pensó en reírse. Él murmura en su espíritu, un día vas a vivir en este vecindario lindo. Vas a guiar a tu compañía en ventas. Vas a escribir ese bestseller. Verás a tu familia venir a los caminos del Señor. Te casarás con alguien fantástico. En la superficie, parece estar tan lejano. Pensamos, claro, eso nunca sucederá. Cuando Abraham oyó a Sara riéndose, se pudo haber desanimado, pensando, es cierto, ¿qué estaba pensando? Debo volver a la realidad. Caray, estoy muy viejo. Si lo hubiera visto solo lógica, práctica, realísticamente, se habría rendido. Abraham hizo lo que todos debemos para ver que la promesa se cumpla. Él añadió, pero aún así. Sí, estoy muy viejo, pero aún así Dios puede hacer un camino. Sí, es imposible, pero aún así Dios puede hacer lo imposible. Sí, desafía las leyes de la naturaleza, pero aún así Dios desbanca las leyes de la naturaleza. A lo que parezca imposible en su vida, añádale, pero aún así. Esos pensamientos lo hacen sentir, uy, soy muy bajo para que me escojan para el papel principal, pero aún así, el favor de Dios brilla en mí. No tengo la fuerza, el talento, la experiencia para ese ascenso, pero aún así, Dios hace que yo sobresalga. O Joel, no tengo los fondos, los recursos para ir a la universidad, pero aún así, Dios puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Conozco a un joven, soñaba con jugar béisbol en la universidad. Vivía en un lugar rural y era el jugador estrella en su equipo de escuela, pero no había mucha competencia en esa división. Cazatalentos habían ido a verlo jugar, pero todos le dijeron que no era bastante alto para jugar en una universidad importante. Tuvo una oferta de una escuela privada pequeña y, aunque estaba agradecido, sabía que tenía algo mayor en su corazón. Fue invitado a ir a intentar en una universidad grande. Había allí otros jugadores de ciudades grandes, con programas grandes, de más grandes, fuertes, tenían más experiencia. Pero cuando se acercó a batear frente a los entrenadores y cazatalentos con toda la presión, dijo, fue como si algo viniera sobre mí y me sentí como si midiera 3 metros de alto. Le pegó a la pelota más duro, lejos y constante que todos los demás prospectos. De los varios cientos de jóvenes que trataron de entrar al equipo ese día, él fue el único escogido para ingresar al equipo. Le dieron una beca completa de 4 años y siguió una carrera universitaria. Quizá no tenga probabilidades. Piense que no tiene el talento, experiencia, las relaciones. Tampoco David. No se disuada de lo que Dios puso en su corazón. Añade el pero aún así. Dios, no tengo el tamaño, pero aún así puedo llevarme a donde suponga que esté. No tengo la fuerza, el talento, pero aún así sé que tu favor me rodea como un escudo. Al añadir, pero aún así, le permite a Dios hacer cosas asombrosas. Demasiadas personas, en vez de tener esta mentalidad de pero aún así, tienen una mentalidad de no hay manera. No hay manera que pueda salir de deuda, Joel. Estoy en un hoyo muy profundo. No hay manera que venza esta adicción. La he tenido por demasiados años. No hay manera de que triunfe. Provengo de la familia equivocada. Usted está profetizando su futuro. Si piensa que es imposible, se vuelve imposible. Dios no busca gente tipo no hay manera. Busca gente tipo aún así. Gente que diga, no veo cómo podría salir de este problema, pero aún así, Dios siempre hace que triunfe. Esta situación legal parece como si fuera a acabar conmigo, pero aún así, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mis sueños están tardando mucho, más de lo que pensé, pero aún así, lo que Dios empezó en mi vida va a terminarlo. Sacuda la mentalidad de no hay manera. Tenga esta mentalidad de pero aún así. En el Antiguo Testamento, los israelitas acampaban al lado de la tierra prometida. Dios los sacó de la esclavitud, abrió el mar muerto, les dio comida y agua en el desierto. Habían visto estos grandes milagros. Ahora habían llegado finalmente a la tierra prometida y estaban justo al lado. Moisés envió 12 hombres a espiar la tierra para ver cómo era. 10 de ellos regresaron y dijeron, Moisés,
No tenemos probabilidades. Hay gigantes en la tierra. La gente es enorme. Nos sentimos como langostas comparados con ellos. Cuando vieron lo grande de sus oponentes, lo imposible que se veía, cometieron el error que muchos cometemos hoy. Se detuvieron justo en donde estaban. Pensaron, no puedes discutir con los hechos. No puedes negar que ellos son más grandes, fuertes, experimentados. Lo vieron solo lógicamente, realísticamente, y se disuadieron de esto. Tenían mentalidad de no hay manera, y ese grupo de 2 millones nunca pudo entrar a la tierra prometida. Me pregunto, ¿qué habría sucedido si hubieran añadido el pero aún así? ¿Qué tal si los espías hubieran regresado diciendo Moisés, la gente es enorme, hay gigantes en la tierra, parece ser imposible, pero aún así somos capaces, pero aún así hemos sido armados con fuerza para batallar, pero aún así las fuerzas a nuestro favor son más grandes que las fuerzas que están en contra nuestra? Si hubieran añadido el pero aún así, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que sacó agua de una roca, el mismo Dios que hizo que Faraón los dejara ir y les diera objetos valiosos al salir, ese mismo Dios les hubiera ayudado a derrotar a esos gigantes. En vez de vagar en el desierto por esos 40 años, hubieran vivido en la tierra prometida por 40 años. Amigos, no permita que una mentalidad de no hay manera lo aparte de lo mejor de Dios. Quizá parezca imposible. No le pido que lo niegue. Solo añada el pero aún así. Esos enemigos parecían enormes, pero aún así, yo y Dios somos mayoría. Esta enfermedad parece permanente, pero aún así, es solo temporal. Dios cumplirá el número de mis días. No veo cómo podría salir de deudas en lo natural, pero aún así, bendiciones explosivas me están persiguiendo. O quizá atravesé por una pérdida, una desilusión, pero aún así, sé que Dios tiene corona en vez de ceniza. Él puede cambiar lamento en danza. No es una persona, no hay manera. Si una persona, pero aún así. Significa que escoge creer, aunque las probabilidades estén en contra suya. Mantiene la fe, aunque le parezca imposible. Después de que Victoria y yo nos casamos, nos mudamos de nuestra casa pequeña a una casa muy vieja y destrozada que estaba cerca de la ciudad. La casa no valía nada, pero tenía un terreno de medio acre, cruzando la calle de un buen vecindario. Muchas veces en las noches nos salíamos y caminábamos por el vecindario. Y una noche mientras caminábamos, llegamos a una casa grande de 2 pisos, que estaba en las etapas finales de construcción. Le estaban poniendo los toques finales. Nos acercamos a ella y la puerta estaba abierta, así que entramos. Era tan magnífica. Tenía techos altos, ventanas altas y grandes. Estaba tan nueva, todo era inmaculado. Y nosotros vivíamos en una casa vieja de 60 años, que había estado destrozada. Nadie la había cuidado, con problemas de cimentación, goteras en el techo. La restauramos para vivir en ella. Pero el contraste entre nuestra casa vieja destrozada y esta hermosa casa nueva era como entre mi hermano Paul y yo. Es decir, no había comparación. Mientras salíamos, ya no me están escuchando. Mientras íbamos saliendo de la casa ese día, caminando por la acera, con 26 años, impresionada por lo que vimos, Victoria se paró, volteó hacia mí y dijo, Joel, un día vamos a vivir en una casa como esta. La vi como si se hubiera vuelto loca. Comencé a decirle todas las razones por las cuales nunca íbamos a vivir en una casa como esta. Repasé la lista. Victoria, trabajo para un ministerio, nunca vamos a tener esos fondos. Apenas podemos mantener esta casa vieja de 60 años con pisos chuecos. Nos va a llevar 30 años pagarla por completo. Estaba apasionado con mi duda y quería que dudara conmigo. Y seguí, pero ella no me puso más atención. Era como hablarle a la pared. Dijo, no, Joel, lo puedo sentir aquí adentro. Un día vamos a vivir en una casa justo como esta. La diferencia entre los dos era que yo veía los hechos. Yo sabía cuánto ganábamos, sabía lo posible que era. Dejé que los hechos me disuadieran. Tenía mentalidad de no hay manera. Victoria vio los mismos hechos, conocía nuestra misma situación, pero no se quedó con los hechos. Ella añadió, pero aún así,
Su actitud fue, sí, es imposible ahora, pero aún así, para Dios todo es posible. Estaba diciendo, en lo natural, no va a suceder, pero servimos a un Dios sobrenatural. Sabe cómo abrir las ventanas de los cielos. Es exactamente lo que pasó. Como un año después, un constructor tocó a nuestra puerta. Nosotros no lo buscamos, él vino. Vendimos la mitad de nuestra propiedad por más de lo que pagamos por ella. Él construyó 2 casas nuevas, una era nuestra. Terminamos viviendo en una casa como la que habíamos visto. Victoria apenas me dejó entrar allí. Casi tuve que vivir en el garaje. ¿Está haciendo lo que yo? Las circunstancias lo disuaden de lo mejor de Dios. Lo disuaden de estar saludable, libre, ser próspero, estar satisfecho. Bueno, Joel, he estado soltero mucho tiempo. No creo que conoceré a la persona correcta. Quítese la mentalidad de no hay manera. Dele la vuelta. He estado soltero mucho tiempo, pero sé que la persona correcta viene hacia mí. Alguien guapo está en mi futuro. Añádalo también. En papel. Quizás se vea que nunca podrá salir de deudas. No le pido que lo niegue. Le pido que le añada el pero aún así. Dios, los números se ven mal, pero aún así creo que presto y no pido, que entro en la abundancia. O he tenido esta adicción por años, parece permanente, pero aún así sé que solo es temporal. Sé que la libertad, plenitud, victoria están en mi futuro. Y es interesante que Pedro regresó al mismo lugar donde no había atrapado ningún pez durante toda la noche, y de pronto estaba lleno de peces. Y a veces pensamos, bueno, intenté una vez, no funcionó, nunca va a suceder. ¿Cómo sabe que Dios no puso los peces para usted allí ahora? No se rinda, ni deje de creer, regrese e intente otra vez. Dios controla el universo entero. Quizá no ha pasado aún, eso no significa que no va a pasar. Así como con Pedro, Dios tiene una abundancia de lo que usted necesita esperándolo. No lo ha perdido, no es muy tarde. Y si tiene esta mentalidad de pero aún así, Dios lo guiará al favor, sanidad, abundancia, a la plenitud de su destino. Esto le sucedió a una joven llamada Elizabeth Blackwell. Ella vivió en los años 1800. Soñaba en convertirse en doctora en medicina. Eso no se oía en ese entonces. No había mujeres médicos. Solicitó ingresar a escuelas de medicina y fue rechazada 29 veces. La mayoría se había rendido, pensando, sí, recibo el mensaje. Esto no es para mí. No, Elizabeth Blackwell era una persona tipo, pero aún así. Sabía que Dios puso el sueño en ella. Él tenía la última palabra. Cada circunstancia decía que no iba a suceder, pero su actitud fue, pero aún así, voy a seguir intentando. Solicitó ingreso en la escuela médica número 30. Esta vez, la administración apenas estaba levemente abierta, pero buscaban la aprobación de los estudiantes. Cuando les dijeron a esos jóvenes que una mujer quería asistir, votaron por unanimidad que sí, entusiasmados. Se graduó de la escuela de medicina y fue la primera mujer médico en América. Fue a empezar la enfermería en Nueva York y fundó el Colegio Médico para Mujeres. ¿Qué estoy diciendo? Solo porque sus peces no están ahí la primera vez, no significa que no van a estarlo la siguiente. Debe hacer lo que hizo Elizabeth y decir, Dios, las probabilidades están contra mí. Todo dice que estoy acabada. Intenté y me rechazaron, pero aún así, por tu palabra, voy a seguir creyendo. Voy a seguir intentando. Cuando es una persona tipo, pero aún así, Dios lo llevará a donde supone que esté y le llevará los peces. David dijo en el Salmo 3, Señor, como se han multiplicado mis adversarios. Decía Dios, parece que mis enemigos se multiplican. David no solo tenía otros ejércitos viniendo contra él, sino su propio hijo Absalón estaba contra él e intentaba tomar el trono. David pudo desanimarse y pensar, se acabó. Puedo manejar que otros traten de detenerme, pero en mi propia familia estoy acabado. Esto pudo ser el punto donde David se desvaneció en el horizonte y ya no leeríamos más de él. Pero David no solo habló del problema, declaró los hechos, luego dio un paso más allá. Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Note, David añadió el pero aún así. Estoy teniendo muchos problemas, pero aún así,
Dios es mi escudo. ¿Cuál es el mensaje? Que el enemigo no tenga la última palabra. Siempre añada el pero aún así. El informe médico se ve mal, pero aún así, el Señor es mi sanador. Mis colegas me traicionan, pero aún así, Dios pelea mis batallas. Él es mi vindicador. Pasé por una adversidad, pero aún así, lo que pretendía dañarme, sé que Dios lo cambiará a mi favor. Amigos, algunas de las cosas que lo tienen preocupado ahora, lo molestan, desaniman. Todo eso cambiaría si le añadiera el pero aún así. Si solo se para en los hechos, en lo imposible que es, eso va a hacer que se desanime. Cada vez que algo negativo suceda, cada adversidad, desilusión, retraso, responda con un pero aún así. Queda atorado en el tráfico, debería estar molesto, pero aún así, sé que Dios dirige mis pasos. Y cuando enfrente esas situaciones que parecen imposibles, todo lo hacemos, no se disuada solo de eso. Quite la mentalidad de no hay manera, tenga la mentalidad de pero aún así. Si hace esto, yo creo y declaro que Dios está por cambiar algunas cosas. Está por abrir algunas puertas nuevas. Son bendiciones explosivas que vienen hacia usted. Porque es una persona tipo pero aún así, como Abraham. Va a ver que la promesa se realice. Como David, va a vencer obstáculos que aún eran mucho mayores. Y como Pedro, Dios va a traerle los peces a usted. Una abundancia de lo que necesita. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseña la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca has soñado. Nos llega de los autores bestseller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, Nuestra Mejor Vida Juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joelaustin.com/español.